Vamos a ver. Muy bien, hermanos, es una alegría el poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Y bueno, antes de comenzar, yo quería agradecer de forma pública que tenemos hoy entre nosotros a David Oliver de Barcelona. Y bueno, él nos está ayudando con todo el tema de sonido, de cámara, de multimedia, un montón de cosas. Y bueno, de forma personal yo quería agradecerle que me ha ayudado mucho con la presentación que vais a ver en esta mañana y me consta que ha sufrido por ello. Pero bueno, estamos aquí y quiero que podamos disfrutarla juntos. Vamos a poner la gafa. Como sabéis, estamos haciendo un ciclo de predicaciones donde estamos tratando desde Génesis hasta Apocalipsis en toda la Biblia los eventos más destacados, digamos, los personajes más relevantes y demás. Y bueno, la semana pasada creo que fue la Pascua, ¿puede ser? O la anterior. No sé, uno de los dos domingos estuvimos viendo la Pascua. Y hoy vamos a tratar el tema de la provisión de Dios en el desierto. A modo de introducción, vamos a ver un poco el contexto en el que se produce este pasaje donde se relata. Esto ocurre unos 45 días después de haber salido de la esclavitud el pueblo de Israel de Egipto. Aproximadamente un mes y medio, o sea, no hacía mucho tiempo que habían salido. Pero vamos a poner esto, vale. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy se convierte en la tercera queja o la tercera murmuración que el pueblo hace contra Moisés y contra Aarón en esos días. En 45 días nada más, el pueblo, digamos, murmura y se queja contra Moisés y Aarón. Un poco más adelante, el Señor les dejará muy claro al pueblo que no estaban quejándose o murmurando contra Moisés y Aarón, sino estaban murmurando y quejándose contra Dios mismo. La primera queja que se produce es frente al Mar Rojo, cuando el ejército de Faraón los perseguía. ¿Hay alguien que pueda leer este pasaje? Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Bueno, esta es la primera de las quejas. ¿Quién me puede decir qué es lo que pasó después? Bueno, decir que esta queja se produce justo después de haber visto las 10 plagas en Egipto, las 10 obras milagrosas que Dios hizo en Egipto y que los permitió salir. Y ahora se encuentran frente al Mar Rojo y el ejército de Israel, o sea, el ejército de Egipto, persiguiéndolo. ¿Qué ocurre en ese momento? Un milagro, Dios abre el mar, les permite atravesar por tierra seca y cuando los egipcios lo van persiguiendo, Dios cierra el mar y los consume allí mismo. Bueno, y el resultado de esa experiencia de la apertura del Mar Rojo fue esta. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. O sea, parece como que habían aprendido un poco la lección, ¿no? Pero bueno, de hecho en el capítulo siguiente
podemos leer el cántico de liberación que cantó Moisés junto con todo el pueblo. La segunda queja se produce, o sea, después de leer esto, justo 3 días después, el pueblo vuelve a quejarse. ¿Alguien puede leerlo? Entonces la gente se quejó y se puso contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Moisés había guiado al pueblo por el desierto de Sur y cuando llegaron al oasis de Mara, descubren que el agua es amarga. Y, como digo, 3 días después, otra queja. ¿Qué vamos a beber? Dios le muestra a Moisés un trozo de madera y le ordena que lo eche en el agua, y en ese mismo momento el agua se vuelve dulce y todo el pueblo puede beber. Una vez más, Dios respondiendo a las quejas de su pueblo. Fue allí en Mara donde el Señor pone a prueba la fidelidad de su pueblo con este decreto con el que comparte con ellos. ¿Alguien que pueda ayudarme con la lectura? Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor, quien los sana. Así. Después de esta declaración, Dios les concede al pueblo un tiempo de descanso y de refrigerio. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Allí Dios le concede al pueblo de Israel, le concede un tiempo de descanso, un tiempo de refrigerio, y están allí un buen tiempo. De ahí, y antes de cerrar, digamos, antes de comenzar, digamos, este tema, que vamos a hacer una pequeña aplicación con unas preguntas. Voy a dar 2-3 segundos para que pensemos en estas preguntas, ¿vale? No hace falta que contestéis, solamente que reflexionemos en ellas. Vale, ahora sí vamos a entrar, digamos, directamente en el tema que nos ocupa hoy. ¿Alguien que esté cerca del televisor puede leer eso? Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. El primer punto es la murmuración, que ya es la tercera ocasión en mes y medio, o sea que el nivel estaba alto. Y la respuesta divina a esta murmuración. Como digo, tras 45 días el pueblo extraña la comida de Egipto, cuestionando que Dios era quien los estaba atrayendo. Las provisiones que los israelitas habían traído de Egipto ya se habían agotado al mes y medio y nuevamente el pueblo comienza a murmurar y a quejarse. La murmuración siempre tiene una memoria selectiva e intenta crear un relato que no siempre es real. Y quiero que penséis en esa idea. Cuando murmuramos, generalmente estamos contando solo una parte de la película.
no la película completa. Toma siempre la murmuración la parte que nos interesa para hacer creíble nuestro relato. Nada nos puede hacer pensar que un pueblo esclavo, obligados a trabajo forzado, se sentase junto a las ollas de carne y comiesen todo lo que quisieran. No, eso no ocurría. Pero ellos querían, digamos, expresar esa parte de la verdad. Evidentemente comían, pero no como ellos querían mostrar. La murmuración y el chisme son de los mayores y más peligrosos cánceres que puede padecer una iglesia y posee una de las mayores capacidades de destrucción dentro del pueblo de Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. O sea, la murmuración no es algo infantil, no es algo que no tenga consecuencias, no es algo que no trascienda. Es un arma que utiliza nuestro común enemigo para hacer daño a la iglesia. Charles Spurgeon, que conocido como el príncipe de los predicadores, decía esto. ¿Alguien puede leerlo? El chisme emite un veneno triple, porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de la que se habla. ¿Estáis de acuerdo? Me alegro. Santiago nos dice otra cosa. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de juez. Gracias. Bueno, y después de esta murmuración viene la promesa de parte de Dios, ya por tercera vez, de una fiel provisión. Esto, o sea, es que hemos cambiado de ordenador y ha destrozado todo el tema de... ¿Alguien que lo tenga cerca? Entonces el Señor les dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto lo pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Después Moisés le dijo a Aarón: anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. El Señor oye nuestras quejas cuando tenemos razón y cuando no las tenemos, pero Él las oye. Dios promete que suplirá las necesidades de su pueblo con el único objetivo de ponerlos a prueba, si andarían o no en la obediencia a la ley de Dios. Y les vuelve a dejar claro que no murmuraron contra Moisés y Aarón, sino contra Dios mismo. Tengo aquí un párrafo que lo he puesto en negrita y lo voy a leer 2 veces y de una forma despacio. Cuando murmuramos contra un anciano, un pastor o contra un hermano de la iglesia, estamos murmurando contra quien dio su vida por él y lo hizo formar parte de su cuerpo. E intentamos convertirnos en jueces, algo a lo que el Señor nunca nos llamó. Repito, cuando murmuramos contra un anciano, un pastor o contra cualquier hermano de la iglesia, estamos murmurando contra quien dio su vida por él. Me refiero al Señor Jesús. Y lo hizo formar parte de su cuerpo e intentamos convertirnos en jueces, algo para lo que el Señor no nos llamó. Hace tiempo leía un filósofo griego, no era cristiano, seguro que todos habéis hablado de Sócrates. Digo que no era cristiano, aunque muchas de sus reflexiones y demás tenían mucho de valores y principios cristianos. Y eso, a lo mejor era cristiano, pero él no lo sabía.
Y él tenía lo que llamaba un triple filtro para cuando alguien llegaba con una murmuración o con algún chisme. Ahí no sé, me lo he pasado. Bueno, este es otro versículo. Este era el triple filtro de Sócrates. El primer filtro era la verdad. Cuando alguien llegaba a contarle algo, él le preguntaba, ¿lo que me vas a comentar, lo has visto o te lo han contado? Segundo filtro, la bondad. ¿Lo que me vas a contar hace bien a mi amigo? ¿Y me lo podrías contar delante de él? Segundo filtro. Tercer filtro, la utilidad. El hecho de que yo lo sepa puede solucionar la situación. Si ninguno de estos tres filtros lo pasaba, simplemente Sócrates le decía a quien fuera, no me cuentes nada. Y estaría bien ponerlo en práctica, ¿no pensáis? Es algo inteligente a la hora de librarnos de... Yo muchas veces pienso, es una imagen que se me viene a la mente, de convertirnos en el cubo de basura de los demás. O sea, que todo el mundo venga aquí a echarte la basura que no necesitamos para nada. Bueno, seguimos adelante. ¿Cuál fue la previsión de Dios con el pueblo de Israel? ¿Alguien puede ayudarme a leer? Esta tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por pocos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. ¿Puedes seguir? Entonces Moisés le dijo, no guarden nada para el día siguiente. Pero es la anterior. No hicieron caso. Dame un segundito, por favor. Esta. Ahí sí. Sí, así, ahí arriba. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar contará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su casa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Perfecto. Gracias. ¿Y alguien más que pueda seguir? Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Gracias. El milagro de las codornices y el maná. Codornices por la noche y maná como rocío por las mañanas. Las codornices llegaban volando hasta el campamento y llenaban todo el campamento. Además se posaban en el suelo, como veis ahí, y eran fácil de atrapar. Todos podían coger las que quisieran. Hasta tal cantidad llegaban que cada israelita podía cazar las que quisieran sin el mínimo esfuerzo. El maná, que la palabra maná significa exactamente qué es esto. O sea, ellos no sabían qué era lo que estaba ocurriendo, era la primera vez que ocurría. Y en la traducción de la palabra maná es esta. ¿Esto qué es?
Caía junto con el rocío de la mañana y una vez que el rocío se evaporaba, quedaba sobre la superficie de la arena del desierto como copos hojaldrados que eran para ellos como pan. Según algunos estudiosos, arqueólogos y demás, comentan que este maná contenía todos los nutrientes necesarios para el organismo humano e incluían incluso sustancias que prevenían todo tipo de enfermedades. Tenemos que pensar que esta forma de alimentación acompañó al pueblo de Israel durante 40 años. O sea, no fue un milagro de un día. Todos los días se producía el mismo milagro. El maná, el pan, debía ser recogido cada mañana y cada persona debía ocuparse de eso. Pues debía ser una experiencia personal y solo se podía recoger la cantidad necesaria para un día, que eran el gomer que son los 2 litros por persona. Por otro lado, si cada israelita tenía que recoger el gomer de maná aproximadamente los 2 litros, según hemos leído en el versículo 17 y 18. En el siguiente pasaje, que vamos continuando con el capítulo, ¿alguien puede leerlo? Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron muchos, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Nadie tenía necesidad. A los que recogieron mucho, no les sobraba, y a los que recogieron poco, nada les faltaba. Esto nos habla de cómo la gracia de Dios es igual para todos. Y esto tiene 2 aplicaciones muy importantes. La primera aplicación es que tu alimentación y tu dependencia de Dios es algo personal y diario. Nadie puede hacerlo por ti. Dios podía haber hecho que el maná cayera justo dentro de las tiendas de campaña de cada familia, pero no, ellos tenían que levantarse de mañana, salir a la calle y buscarlo. Esto, como digo, nos muestra que nuestra dependencia en todos los aspectos de nuestra vida, nuestra dependencia y nuestra alimentación en cuanto al conocimiento de Dios es algo personal. Y la segunda aplicación es que Dios conoce cada una de nuestras circunstancias y de nuestras necesidades. Y Él puede convertir lo mucho en poco y lo poco puede convertirlo en mucho. Tengo aquí uno, se me viene a la mente. Imaginaros una madre, por ejemplo, con 4 hijos. Los 4 hijos son suyos. Ella ama a los 4, pero a que no trata de igual forma a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque conoce cuáles son las necesidades de cada uno. Conoce cuáles son las debilidades de cada uno. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijas, bueno, tengo 3 hijos, pero 2 hijas, las 2 mayores, Karen y Elizabeth, y son el día y la noche. O sea, Karen era totalmente indecisa, había que estar continuamente animándola, estimulándola para que no se viniera abajo, para que intentara, para que luchara. Y luego nació Elizabeth, que a Elizabeth lo que había que frenarla, porque si no se te iba. O sea, ella iba 7 capítulos por delante de lo que iba todo el mundo. Las 2 son hijas, pero son distintas. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros también. Él conoce nuestro carácter, nuestras debilidades, nuestras necesidades y nuestras circunstancias. ¿Seguimos? ¿Alguien puede seguir leyendo? El 6º día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobra.
Entonces, ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo: coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Oh. Es que ha destrozado, el sistema ha destrozado la presentación. Algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor preguntó a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo. Muchas gracias. Buena nota tengo, ¿no? Sí, las gafas son nuevas, ¿no? Vamos a ver, aquí esto nos enseña la lección del sábado. Dios le proveía el alimento día a día, pero el día anterior al día de reposo, el sexto día, debían recoger la doble cantidad habitual diaria, porque en ese caso el maná no se pudriría para el día siguiente, y el día siguiente, por ser de reposo, no habría maná. Dios les dejó las instrucciones bastante claras. Esto nos deja 3 aplicaciones importantes. Primera, la generosidad de Dios deja espacio para la responsabilidad del hombre. Como decía antes, o sea, Dios enviaba el maná, pero cada persona debía salir cada mañana y recogerlo. Dios no le ponía el maná en la mesita de noche en un cuenco, no. Tenían que... Dios, en su generosidad, también tiene que, nos hace responsables de cuál es nuestra labor. La segunda, el pueblo hebreo podía dormir tranquilo sabiendo que Dios sería fiel a su promesa en el día de mañana. ¿Eso de qué nos habla? De dependencia. O sea, tengo lo de hoy, doy gracias por lo de hoy y sé que Dios me dará lo de mañana. Tercera, la paz que genera vivir dentro de los decretos y las ordenanzas de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Cuando vivimos dentro del decreto, de las ordenanzas, de los mandamientos, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, eso genera en cada uno de nosotros paz. Aquí podemos ver que el sábado es el día de reposo. Fue dado a Israel antes de la promulgación de la ley. Todavía no habían llegado al Sinaí, todavía no tenían la ley. Sin embargo, Dios ya declara el día de reposo como día santo. ¿Y cuándo lo declaró? Esta ya es la segunda vez, porque la primera vez que lo hizo, después de la creación, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. En este pasaje, como vemos, Dios asegura el derecho de guardar sus ordenanzas jamás. Esto es algo importante que debemos pensar porque, bueno, a mí por lo menos, yo sé que posiblemente a ustedes no, pero a mí sí. A veces pensamos que Dios establece ordenanzas y normas para fastidiarnos la vida, para que no seamos felices, para que, no sé, estemos, no nos sentamos realizados o alguna cosa así. Sin embargo, Dios promete que el hecho de guardar sus ordenanzas jamás será una pérdida para ninguno de sus hijos.
Dios en el sexto día permitía recoger la doble cantidad de maná para cada persona sin que se pudriese al día siguiente. Y así tuviesen alimentos y descansos garantizados en el día de reposo. El séptimo día no caería maná. Y esto demostraría de una forma diferente que estaban frente a un milagro y frente a una bendición de Dios. 6 días caía, séptimo no caía. 6 días caía, séptimo no caía. Como aplicación, podemos asegurar que ningún hijo de Dios que desde su corazón desee cumplir la voluntad de Dios jamás va a sufrir pérdidas en ningún área de su vida. No sé cuánto, a mí cuando yo lo escuché me hizo bastante bien. ¿Cuánto entendemos el concepto de piedad? Para vosotros, ¿qué es la piedad? Os voy a decir lo que era para mí. O sea, para mí el concepto de una persona piadosa era, no sé, como un monje tibetano en un monasterio, mirando al cielo, viendo pasar el tiempo, generalmente triste, con la cara descolgada, porque es una persona piadosa. Se relaciona dentro, por ejemplo, del catolicismo mucho con el sufrimiento y con la penitencia. Sin embargo, el concepto bíblico de la piedad, una persona piadosa es aquella que no es capaz de dar ningún paso adelante sin tener en cuenta cuáles son los propósitos de Dios para su vida o cuáles son los intereses de Dios. Todo lo consulta a Dios. O sea, por ejemplo, cualquiera de nosotros se levanta esta mañana domingo y dice, hoy me voy a quedar mejor en casa descansando porque me lo merezco y así no voy a la iglesia. Una persona piadosa le preguntaría a Dios, ¿estás dentro de tu propósito y dentro de tu interés para mí como persona que yo vaya a la iglesia o que me quede en casa descansando? La respuesta todos los conocemos. Pues esa persona piadosa va a orar en consecuencia de lo que ha entendido que Dios quiere de él. Seguimos. ¿Alguien que me ayude? Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla del cilantro, y tenía un gusto parecido a obleas de miel, o miel. Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto, cuando los liberé de Egipto. Sí, 34. Sí. ¿Alguien puede seguir? Entonces Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado, delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Gracias. El maná como forma de testimonio. Dios ordena a Moisés que en una vasija guarde un gomer, los 2 litros, de maná en el arca de pacto como recordatorio para generaciones futuras. De este milagro con el que Dios estaba sustentando a su pueblo, debía quedar un recuerdo de él. El pan comido nunca debe de ser olvidado. Y eso nos aplica a nosotros también. Muchas de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, la mayoría de ellas sin merecerlas, no deben ser olvidadas. Todos los milagros, bendiciones, misericordias que Dios ha tenido con nuestras vidas, y cada uno de los que estamos aquí es consciente de ello,
deben ser guardados en nuestra particular arca del pacto con Dios, en nuestro corazón. Y la fidelidad de Dios continua. ¿Alguien puede? Los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gómez, que era la 10ª parte de un efa, equivalía a 2 litros. Gracias. Dios sustentó a Israel con este pan, como dije antes, durante 40 años. 14.600 días. 40 años que para los más afortunados es la mitad de una vida. Si llegas a 80, ya puedes estar contento. Pues la mitad de una vida siendo sustentado diariamente por Dios durante todo este tiempo. Para terminar, quisiera compartir con vosotros de toda esta historia que hemos visto hoy, que ocurría aproximadamente unos 1313 años antes de Cristo, o sea, unos 3300 años ha pasado. Es solo, todo esto que hemos visto en esta mañana es solo una figura, un tipo, un reflejo de lo que sería la auténtica historia. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, todo lo que podemos leer, apuntan a una sola persona, que es la persona central de ella, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él solo, y solo Él, son el centro de la historia. Como decía al principio, recordáis que hace una semana, un par de semanas hablábamos de la Pascua, de cómo era preciso que cada familia israelita consiguiera un cordero perfecto, sin mancha, lo sacrificaban y con la sangre tenían que marcar las puertas y el dintel de la casa para que el ángel exterminador no pasara por allí. Y se me viene ahora mismo a la mente una historia real que conocí hace algún tiempo, de un pastor no de iglesia, no un pastor de ovejas. Era una persona muy, muy tranquila, de estas que siempre está investigando y demás. Y un día en una taberna de un pueblo pequeño, entró y había varios pastores allí, y ellos les oyó hablar de la sangre del cordero. Y hablaban de la sangre del cordero, pero de una forma como muy, muy escondida. Él intentó buscar información sobre qué era eso de la sangre del cordero, pero no encontró ninguna información relevante. Y un día, por una carretera secundaria, atravesando más o menos La Mancha o por ahí, no sé si os ha pasado alguna vez una carretera de esta recta, y ve un rebaño grande de ovejas atravesando. O sea, los coches se tienen que parar hasta que todo el rebaño atraviese la carretera. Y este hombre se acordó de lo de la sangre del cordero y se fue directamente al pastor y le preguntó. Dice, esto de la sangre del cordero, ¿qué es lo que es? Y el pastor le preguntó, ¿y usted cómo sabe de eso? O sea, ¿quién le ha comentado a usted eso? Dice, porque eso es una tradición que se guarda dentro del mundo de los pastores, en su trato con las ovejas, y no suele salir de ahí. O sea, nadie habla de eso. Pero este hombre le insistió que se lo contara. Y el pastor al final decidió contárselo. Y el significado era una tradición, que había entre los pastores, que el pastor decía, cuando más ovejas mueren es en los momentos del parto. Cuando van a parir, en muchas ocasiones, o muere la madre o muere el cordero.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay madres que se quedan sin su cría y hay crías que se quedan sin su madre. Entonces, los pastores, ¿qué es lo que hacían? Los pastores, cuando una oveja paría, y moría en el parto, ellos cogían el cordero que quedaba vivo y lo guardaban. Y cuando moría el cordero, cogían ese cordero que había nacido muerto, le sacaban la sangre y con esa sangre bañaban al cordero que se había quedado huérfano. Lo traían a la madre y la madre por el olor la reconocía y lo adoptaba. Si pensáis bien, eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. O sea, nosotros estábamos muertos, no teníamos ninguna relación con Dios, no conocíamos a Dios, pero Dios sacrificó a su Hijo, derramó su sangre, con esa sangre Él nos bañó a nosotros y nosotros ahora somos reconocidos por Dios como sus hijos. Como decía antes, solamente Jesús es la persona central de la Biblia. No hay otra persona que tenga más relevancia. Y todo lo que hemos visto de esto del maná y demás, nos lleva a un pasaje que Jesús pronunció, que todos conocemos y hemos leído. En esta ocasión Jesús había alimentado a 5.000 personas. Y claro, eso de alimentarse gratis a la gente le gusta. O sea, eso es tendencia. Entonces, ¿qué hicieron? Que se pusieron a buscar a Jesús, a ver dónde estaba Jesús para que lo siguiera alimentando. Y cuando lo encuentran, le dicen esto. Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos pan de ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no me han creído a mí, a pesar de que me habían visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucite en el día postrero. Jesús es el pan de vida. Lo del maná, como decía, lo comieron y murieron. Pero el que come el pan que Jesús le ofrece, que es su propia carne, que es su propio sacrificio, su propia persona, no tendrá hambre jamás. Antes de terminar, me gustaría que dejaros con una canción, que podamos cerrar nuestros ojos y dar gracias a Dios por todo esto, por lo que Él ha hecho en favor nuestra y para nuestra salvación.